programa de hoy, miles se manifiestan contra la violencia a mujeres y niños en México. Aplaza el encuentro La economía de Francisco en Asís por el coronavirus. Tensión entre cardenales por acuerdo del Vaticano y China. Bienvenidos a EWTN Noticias. Gracias por acompañarnos, amigos. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy Silvia Ordóñez. El pasado domingo 1 de marzo, el Frente Nacional por la Familia realizó la Marcha por tu Vida en la ciudad de Puebla, México, exigiendo el fin de la violencia que vive el país. Para conversar todos los detalles de esta manifestación está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias. Es un gusto. Rodrigo, cuéntanos por favor qué les llevó a realizar esta marcha y cómo se ha llevado a cabo. ¿Lograron los objetivos que se habían planteado? Lo que nos llevó a hacer esta marcha es el lamentable clima de violencia, que es una auténtica cultura de la muerte. Recordemos que el año 2019 ha sido el más violento, el que tiene más asesinatos en la historia de México. Y por eso nosotros queríamos hacerle saber a las autoridades que esto no puede seguir así. En solo el mes de enero se le arrebató la vida a cerca de 3,000 hijos de familia. En el caso de Puebla, fueron estudiantes los que fueron arteramente asesinados. Por lo tanto, hubiéramos querido festejar de otra manera y en otro contexto. Sin embargo, tuvo que hacer así. Se sumaron varias organizaciones ciudadanas y pudimos alzar la voz porque la violencia está afectando a la familia mexicana. ¿Y qué opinas sobre el paro nacional del 9 de marzo que ha sido convocado por grupos feministas y al cual se unirán varios sectores de la Iglesia? ¿Consideras que esto va acorde a las campañas que se están desarrollando a favor de la vida, la mujer y la familia? En el Frente Nacional por la Familia hemos desarrollado 3 criterios que nos guían dentro de esta gran confusión que se está dando en México. Número 1, no podemos permanecer indiferentes ante el dolor gravísimo como con los casos que son de Ingrid o de Fátima. Número 2, no podemos asimilarnos acríticamente a ese feminismo radical promovente del cadenazo del 7, de la marcha del 8 o del paro del 9, que de manera expresa están solicitando como parte de su agenda el aborto, porque eso es usar a la mujer como víctima y pasarla a victimaria de los seres por nacer con el aborto. Por eso, tercero, queremos nosotros no concentrarnos en la polarización de paro o no paro, sino concentrarnos en la mujer y desde las mujeres, no solo como víctimas, sino también como constructoras de la paz. Finalmente, Rodrigo, ¿qué otras acciones seguirá realizando el Frente Nacional por la Familia para defender la vida de todas las personas en México? Continuamos con la petición en Citizen Go para que no se legisle el aborto y se le dé carta de derecho a lo que es un crimen. Por eso invitamos a todos que se sumen a esa petición que hace el Frente Nacional por la Familia en Citizen Go. Acompañen la campaña de Mujeres al Frente, construyendo la paz durante todo este fin de semana. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias. Gracias nuevamente, Rodrigo. Y en otras noticias, el evento La economía de Francisco fue suspendido hasta el mes de noviembre como medida de prevención para evitar el contagio de coronavirus. El año pasado, el Vaticano anunció la creación del evento La economía de Francisco, una iniciativa que fue propuesta por el Santo Padre para reunir a jóvenes economistas, empresarios y estudiantes de más de 45 países que deseen impulsar una economía mundial diferente. Dicha actividad estaba programada para realizarse del 25 al 28 de marzo del 2020 en la localidad italiana de Asís. Sin embargo, teniendo en cuenta el difícil contexto sanitario por la propagación del coronavirus, los organizadores decidieron aplazarlo para el mes de noviembre del presente año, como medida de prevención ante posibles contagios de la enfermedad entre los jóvenes asistentes. Asimismo, los promotores del encuentro manifestaron que, salvo el cambio de fecha, el contenido del evento seguirá siendo el mismo y que en esta línea se espera que asistan cerca de 2,000 personas. Además,
se dio a conocer que este acontecimiento se dividirá en 3 jornadas dirigidas a estudiantes menores de 35 años y que contará con reuniones previas de preparación en varios lugares del mundo que podrán seguirse a través de las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. En otras noticias, la iglesia de San Luis de los Franceses en la ciudad de Roma cerró sus puertas también por el coronavirus. Veamos. Hace unos días, la iglesia romana de San Luis de los Franceses cerró las puertas de su sede hasta nueva orden, como medida de prevención ante el coronavirus, conocido también como COVID-19, que ha causado cientos de contagios en Italia y en otros países del mundo. Según se puede leer en el sitio web del templo, el cierre se produce por petición de la Embajada de Francia ante la República Italiana y ante la Santa Sede por medidas de precaución. Como se sabe, San Luis de los Franceses, situada junto a la Piazza Navona, es la iglesia nacional de Francia en la capital italiana y en su interior acoge numerosas obras de Caravaggio, entre las que destaca la famosa pintura de la Vocación de San Mateo. Por otro lado, según el diario romano Il Messaggero, la clausura de San Luis de los Franceses y de las demás iglesias francesas en Roma se debe al contagio de un sacerdote de la diócesis de París que dio positivo para el COVID-19 después de haber estado en Roma durante varios meses por motivos de estudio. Actualmente, el presbítero se encuentra internado en un hospital francés. Cabe recordar que el coronavirus llegó a Italia a mediados del mes de febrero, con los primeros casos en la zona norte, específicamente en las regiones de Lombardía y Véneto. Medidas de precaución para que controlar de alguna manera esto que se ha convertido en algunos lugares justamente en una causa de gran preocupación. No debemos llegar al alarmismo, que lamentablemente se ve también justamente como esto. Las calles de Roma se nos dice que están vacías. Bueno, ciertamente la gente usando máscaras que los especialistas de salud pública dicen no es indicado, que no está indicado que las personas usen máscaras, las personas comunes y corrientes. Esperemos que prevalezca, sí, ante todo, la precaución, pero que no se pase esa línea imperceptible a veces de la histeria. Así es, realmente creo que también siempre hay un tema por ahí detrás que puede generar este pánico, quizás compartir información equivocada, y eso es lo que nosotros también debemos de alguna manera prevenir. Así como tomamos precauciones en contra del contagio, también es importante tomar precaución de la información que estamos compartiendo. Gracias. Y en otros ámbitos, el secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Richard Paul Gallagher, manifestó que los documentos del pontificado de Pío XII seguramente mostrarán el odio del nazismo hacia la Iglesia y hacia el Papa. Hace poco, el Vaticano anunció la decisión de aperturar los documentos digitalizados relativos al pontificado de Pío XII, con el fin de responder a la expectativa de muchos investigadores que buscan realizar posibles vías de estudio del accionar de este pontífice durante el periodo nazi. En este sentido, el Archivo Apostólico Vaticano anunció que desde este 2 de marzo se encuentran disponibles los textos del Papa Pío XII que cuentan con información sobre la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Ante esto, Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados, manifestó que estos documentos seguramente mostrarán el odio del nazismo hacia la Iglesia y hacia el Papa, ya que estos contienen mucha información sobre relaciones diplomáticas, tratados, ratificaciones, obras humanitarias y de asistencia, y relaciones periódicas sobre la situación político-religiosa que afectan al Estado Vaticano. Al margen de esto, en declaraciones recogidas por Vatican News, Monseñor Gallagher señaló que en estos documentos, la figura de Pío XII emerge en toda su grandeza como defensor de la humanidad y como un auténtico pastor universal. Finalmente, el prelado destacó las ventajas de la digitalización de archivos, que garantiza una correcta conservación de documentos únicos para el mundo. Además, resaltó que la digitalización facilitará la consulta de los textos y permitirá que un mayor número de investigadores pueda acceder a ellos.
Y en otras informaciones, el decano del Colegio de Cardenales envió una carta a los purpurados debido a la oposición pública del cardenal Zen al acuerdo entre la Santa Sede y China. Ante eso, la respuesta del obispo emérito de Hong Kong no se hizo esperar. Conozcamos los detalles. El decano del Colegio de Cardenales, cardenal Giovanni Battista Re, envió una carta a los purpurados con motivo de las diversas intervenciones públicas del cardenal Zen, quien se opone al acuerdo firmado entre la Santa Sede y China. En la misiva, el cardenal Re señala que San Juan Pablo II favoreció el regreso a la comunión plena de los obispos consagrados ilícitamente en China y promovió la idea de llegar a un acuerdo formal con las autoridades gobernantes sobre la nominación de obispos. Asimismo, el purpurado expresó que después de haber tomado nota personalmente de los documentos existentes en el actual archivo de la Secretaría de Estado, puede asegurar que el Papa Benedicto XVI aprobó el borrador del acuerdo sobre la nominación de los obispos en China, que solo fue posible firmar en 2018. Ante esta carta, la respuesta del cardenal Zen no se hizo esperar, y en su blog personal, el obispo emérito de Hong Kong destacó que él compartía la visión de fondo que tenía San Juan Pablo II, producto de su experiencia personal con esos poderes comunistas y en la que era evidente oponerse con fuerza y no ser conciliadores ni aceptar compromisos con el régimen chino. Además, el cardenal Zen indicó que para demostrar que el acuerdo firmado entre el Vaticano y China para nombrar obispos ya había sido aprobado por Benedicto XVI, basta con mostrarle el texto firmado que hasta ahora no se le ha permitido ver, así como la evidencia del archivo que el cardenal Re dice que ha podido verificar. Asimismo, señala que solo quedaría explicar por qué entonces no fue firmado por el Papa alemán. Sorprende que el primer acto oficial del nuevo decano del Colegio de Cardenales sea un ataque al cardenal Zen. El cardenal Zen se presenta justamente, mantiene esta preocupación pública por la Iglesia en China, por cómo está siendo usado el acuerdo secreto entre el Vaticano y China. El gobierno chino lo está usando para obligar a las personas a unirse a la Asociación Patriótica y si no lo hacen, les cierra las iglesias. Tenemos casos de obispos que han dejado el cargo y uno que ahora está perseguido por el gobierno justamente por no unirse a la Asociación Patriótica. Eso es lo que le preocupa al cardenal Zen. Y es una voz muy importante en este momento en el que, lamentablemente, los chinos, los católicos chinos, se ven abandonados por la Santa Sede. ¿Y por qué querer callar en esos momentos también esa voz que les puede dar algún tipo de fuerza y de saber que no están abandonados, de hecho, por la Iglesia? Así es, Eddie. Nosotros realmente creo que gozamos de una libertad que no nos damos cuenta, pero justamente en China estamos viendo que este caso que ya se está convirtiendo en algo bastante controversial, es algo que también no está permitiendo vivir a los católicos en China su religión con libertad, como debería ser. Así que esperemos que pronto se solucione este tema y que la gente realmente pueda vivir su fe de la mejor manera. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Arzobispo de Barcelona es el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Conoceremos la vida y obra de Madre Francisca Rubato, quien será la primera santa de Uruguay. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omeya fue elegido como presidente del Episcopado Español hasta el 2024. Veamos. Este lunes 2 de marzo, la Conferencia Episcopal de España aperturó en Madrid su Asamblea Plenaria para nombrar a un nuevo presidente que pueda sustituir al cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, quien estaba al frente de la Iglesia española. Dicha junta fue contemplada también para renovar los demás cargos del episcopado y organizar las comisiones y subcomisiones de prelados. El cardenal Blázquez hizo hincapié en que las elecciones no son un reparto de poder, sino una distribución de las colaboraciones
para contribuir lo más adecuadamente posible a la misión que tiene la Iglesia y que en este sentido debe aprovecharse la circunstancia para mostrar disponibilidad de servicio. En esta línea, hoy 3 de marzo, 87 obispos ejercieron su derecho a voto en las elecciones establecidas por la prelatura española. El resultado de ese plebiscito fue la elección del cardenal Juan José Omeya como presidente de la Conferencia del Episcopado Español hasta el 2024. Cabe señalar que Monseñor Omeya se ha desempeñado en diferentes cargos establecidos por el Vaticano, entre los que resaltan el ser vicario episcopal de la diócesis de Zaragoza y miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica, creado por el Papa Francisco en 2017. Y nos conectamos en este momento con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, quien nos comentará todos los detalles de la visita de la Virgen de Loreto al Servicio de Vigilancia Aérea del país. Adelante, Anastasia. Hola, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica para WTN Noticias. Comenzamos contándoles que la imagen de la Virgen de Loreto, patrona de los aviadores, realizó una visita al Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica. La imagen de Nuestra Señora de la Virgen de Loreto es la patrona de los aviadores y de la aeronáutica. Por celebrarse en el año 2020 su centenario, el Papa Francisco envió la imagen desde Italia a visitar todos los aeropuertos del mundo y en este mes le correspondió a Costa Rica. Pilotos, Policía Aeroportuaria y el personal del Departamento de Vigilancia Aérea de Costa Rica recibieron la imagen en la denominada Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde realizaron el homenaje por su centenario. La Virgen de Loreto es la patrona de la aviación y la Virgen de los Ángeles, la Negrita, es la comandante honoraria del Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica. Por otro lado, en el marco de la Cuaresma, el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, emitió un mensaje para el pueblo católico de su diócesis y para toda Costa Rica. El prelado señaló que este tiempo que se nos propone es para vernos de frente a las exigencias de nuestra fe y para afirmar también nuestra confianza en Dios. Además, precisó que se dirigía también a todas las personas de buena voluntad para que, precisamente, hagamos del bien común una norma de vida que nos ayude a promover el desarrollo de todas las personas por igual. Por otro lado, nos trasladamos hasta la comunidad de Nosara, ubicada en el Pacífico Norte de nuestro país, en la provincia de Guanacaste, diócesis de Tilarán, Liberia. Esta comunidad costera, rodeada de playas y fincas ganaderas, se organiza con mucho fervor para la Cuaresma, procurando también recaudar fondos para la construcción de su templo parroquial. Esto lo realiza con la tradicional trapichada, una actividad criolla en la cual vecinos y turistas disfrutan del proceso de elaborar la tapa dulce, el azúcar morena, melcochas, sobado y distintos productos que son a base de caña de azúcar. En esta forma, esta comunidad comparte en familia sus tradiciones con caballos, ganado y música de marimba y mucha fe. En este contexto, cientos de vecinos se hicieron presentes bajo las latas de un salón comunal contiguo a las bases del templo, aún en construcción. He aquí el ejemplo de una comunidad de luchas, de trabajo, de fe y de amor por el Cristo negro y por sus raíces católicas, que celebra el inicio de la Cuaresma con toda la devoción y con la fe para recaudar el dinero necesario para finalizar su templo, el templo de su parroquia. Con esta información que denota la fe del pueblo guanacasteco en Costa Rica, nos despedimos en este reporte para WTN Noticias. Soy Anastasia Telles Abarca para WTN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Y en otras informaciones les contamos que los obispos de la Conferencia Episcopal Dominicana exhortaron a revalorar la identidad patriótica para que exista verdadera libertad. Veamos. En un reciente mensaje difundido por el 176 aniversario de la independencia de República Dominicana, la Conferencia Episcopal del país pidió revalorar la identidad patriótica para que exista verdadera libertad. Los obispos, por medio del presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana, Diomedes Espinal,
recordaron que en la medida en que se fortalezca el amor a la patria, se podrá valorar la parte esencial de la misma, que es su gente. En ese sentido, los prelados afirmaron que están convencidos que sin un profundo patriotismo es imposible realizar un proyecto nación, capaz de reflejar los sueños que tuvieron sus padres fundadores. Además, añadieron que sin la mirada puesta en los ideales cristianos, comunitarios y libertarios, cada uno podría estar elaborando planes individuales, egoístas y lejanos a los intereses nacionales. Por otro lado, luego de señalar que existe verdadera libertad cuando cada dominicano puede vivir dignamente, los obispos de la nación alertaron que el valor de dicha autonomía está actualmente amenazado por censuras ante la libertad de expresión, impunidad, falta de oportunidades laborales, la pobreza y entre otras cosas. Por estas razones, los prelados pidieron a todos los padres de familia y educadores que se comprometan en transmitir un sentimiento patriótico profundo en los jóvenes. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco aprobó hace poco un milagro atribuido a la intercesión de la Beata Madre Francisca Ruato, fundadora de la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Madre Ruato. Y para conversar sobre esta próxima santa está conectada con nosotros vía Skype la hermana Nora Azanza, de la Congregación de las Hermanas Capuchinas en Montevideo, Uruguay. Hermana Azanza, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Silvia, y me siento muy honrada de que ustedes quieran hacer esta entrevista. Un saludo para vos, para todos los que allí están colaborando y sobre todo para la teleaudiencia. Gracias. Cuéntenos, hermana, por favor, ¿cómo recibieron en la congregación la noticia de la aprobación de un milagro atribuido a la hermana Francisca Ruato? Bueno, en realidad, fue un momento de explosión, para decirte la verdad, de alegría, de abrazos, de llantos, entre nosotras. Nosotros acá somos 4 hermanas, pero en todo el mundo somos bastante más. Y las repercusiones que fueron esas. Pero también de gratitud a Dios, porque nosotros amamos a nuestra fundadora y sabemos que ella es santa, pero que la Iglesia la reconozca como un modelo a imitar y, como dice uno de los teólogos, como una palabra de Dios para nuestro tiempo. Bueno, fue una cosa que no se puede explicar con palabras, porque uno lo siente con el corazón y te diría hasta con las entrañas. Y hermana, ¿nos puede contar brevemente cuáles eran las características más resaltantes de su fundadora? Mira, sí, bien brevemente, porque a mí me encanta hablar de ella porque siento como que me renueva la vida. Hay como una frase que la sintetiza, ¿no? La Madre Francisca fue una mujer plenamente mujer, cristiana y consagrada. Y en su consagración ella tuvo como meta, como horizonte, un amor apasionado a Dios, sumo bien, y un servicio concreto a los hermanos. Sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de cada lugar y de cada situación. Este amor ardiente a Dios, ella lo encontró, lo canalizó a través de una familiaridad con Jesús en la Eucaristía. ¿Qué veía ella? Ella veía a un Dios que se hace pan y se parte y se reparte. Entonces su vida fue eso, querer ser un pan, un buen pan, un pan bueno, que se parte y se reparte, con sencillez, con cercanía, con disponibilidad y con humildad entre el pueblo de Dios, sobre todo en los lugares más pobres, pero no de una forma exclusiva, sino de una forma inclusiva, porque también en su accionar hubo mucha gente de la alta sociedad que recibieron este mensaje evangélico. Por otro lado, hermana, el domingo 1 de marzo se realizó un cambio de mando en el país y asumió el gobierno un nuevo presidente. En este sentido, ¿cuál cree usted que es el mensaje que deja la Madre Francisca al pueblo uruguayo? Bueno, creo que el mensaje que deja la Madre Francisca fue el que siempre dejó. Ella quería que las hermanas en nuestra misión apostólica, sobre todo en los colegios, formáramos buenos ciudadanos y buenos cristianos, decía ella, para que sean el honor de la patria y de la Iglesia. Creo que el mensaje, según siguiendo el mensaje que dejó el presidente, la Madre Francisca y nosotras que estamos aquí siguiendo su obra, es poder ser constructoras de fraternidad y de paz en medio de la gente, llevando respuestas concretas y sencillas a las necesidades emergentes de esta sociedad que no se diferencian de otras sociedades. Entonces, el mensaje que la Madre nos deja es, bueno, trabajen mucho, pongan su mejor esfuerzo
para que todo salga bien, para la gloria de Dios y para rescatar y resaltar la humanidad de todo ser humano. Hermana Nora Sanza, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y profundamente agradecida por esta oportunidad. Gracias, Silvia, a vos y a todo tu equipo. Gracias, Madre. La alegría del Evangelio, que es fruto de una vida entregada a Dios en sus términos: fe, esperanza y caridad. ¿Qué quiere decir eso? Me fío de Dios más que de mí mismo. El Señor es mi esperanza por sobre toda esperanza y le da sentido a todo lo que hago, y trato de corresponderle en todo lo que pienso y anhelo al amor con el que Él nos amó primero, como hizo justamente esta proximísima primera santa del Uruguay, también entregando su vida por las personas del Amazonas. Esto debe ser justamente también un incentivo, ver justamente esa obra por evangelizar la Amazonía, que debe ser el fruto más maduro de esta exhortación apostólica del Papa: querida Amazonía. Así es, un lindo testimonio que también se ve reflejado en sus hermanas de comunidad ahora y con toda la labor que siguen haciendo. Y por supuesto esperemos que también en esta coyuntura política nueva del Uruguay, pues esta comunidad y otras más sean un incentivo para vivir en un país más tranquilo y realmente también con los principios que la Madre Francisca trató de instituir en su momento. Así es, amigos, y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. No dejen de seguirnos también en las redes sociales y no se olviden de Más que Noticias, su programa por Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía, hora de Miami, de lunes a viernes, con un servidor. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.